Rubén Montúfar está con nosotros, reumatólogo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, qué gusto tenerlo en casa. Hola, buenos días. Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Claro, no, pero muy bien. Gracias, doctor. Dispuesto a compartir. Gracias, nosotros lo decíamos, este término. ¿Y esto qué es? Espondilitis. ¿Qué es la espondilitis? Bueno, la espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica inflamatoria, parte de un grupo de patologías que se llaman espondiloartropatías, en donde esta enfermedad se caracteriza porque produce cierto grado de inflamación en las articulaciones, en los ligamentos que se insertan en los huesos, y eso pues a la larga, si no se controla, va generando una pérdida de la movilidad. Y por supuesto, al perder la movilidad va generando deformidades, principalmente en la columna. ¿No tiene nada que ver con la esclerosis? No. Que dicen que es también que va perdiendo la persona movilidad. Correcto. Sí, en la esclerosis van perdiendo un poco más, pero es la movilidad asociada a un daño neurológico. Okay. Aquí es puramente músculo esquelético, o sea, ligamentos, articulaciones se inflaman, hacen que pierda la movilidad y pues eso va limitando al paciente en muchas de sus actividades. Doctor, ¿qué causa en sí esa enfermedad, la inflamación de todas las articulaciones? Ahora, antes de explicarle bien eso, solo también recalcar un poquito que la espondilitis usualmente afecta la columna lumbar y la parte baja, la pelvis. Digamos, donde se une la columna con la pelvis, son los sitios que más afecta. Pero en algunos casos también puede afectar lo que es la columna torácica, puede afectar el cuello, y en casos menos frecuentes se acompaña de artritis de rodillas, o sea, inflamación de la articulación de la rodilla, de los tobillos, en ocasiones de los hombros, e igual si no se trata puede generar una deformidad articular. Ahora, o pérdida de la función de esa articulación. Ahora, la causa de la espondilitis anquilosante hasta este momento pues no se sabe, es desconocida. Y eso es lo más grave. Pero uno dice, bueno, si es mi responsabilidad, yo voy a hacer algo para que no me dé. Correcto. O cuidarme de cierta manera para evitar la enfermedad, o si es genética no hay nada que hacer. Correcto, aquí es de tener en cuenta dos cosas. Uno, que hay cierto componente genético que tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad. Este componente genético, o sea, que va ligado a los genes que traemos en nuestro código de barra, hace que se presente la enfermedad y está asociado a un antígeno que se llama HLA-27, que el que lo tiene un 90% de probabilidad de tener la enfermedad. Y de hecho, los pacientes que tienen esa enfermedad, el 90% tienen ese marcador genético. Se da cuenta hasta después, hasta cuando ya presenta la enfermedad, haces el examen, se da cuenta que tenía ese. Correcto. Antes nadie dice, mire, quiero saber si lo tengo para ver si voy a desarrollar. Lo que pasa es que, digamos, todos nosotros nos pudiéramos medir ahorita ese marcador. Sí. Pero el marcador, solo en el 8% de los que no tienen familia con esta enfermedad desarrollan la enfermedad. Sí. Y ahí el otro 90% no la desarrolla. Claro, estamos leyendo, doctor, inflamación, rigidez, dolor, movimiento limitado, cansancio, son parte de los síntomas de esta enfermedad. Obviamente esto disminuye la calidad de vida de una persona. Sí, evidentemente pues son pacientes muy discapacitados. Algo que es muy importante pues porque yo creo que de cada 10 de toda la población mundial, 7 en algún momento hemos tenido algún dolor de espalda, dolor de cadera baja, y pues es bastante frecuente. Pero es bien importante en esa enfermedad que nosotros logremos diferenciar qué es un dolor de espalda mecánico o qué es un dolor de espalda inflamatorio. ¿Cómo así? El mecánico es el lumbago, digamos, común y corriente que todos tenemos. Posturas. Correcto, una postura inadecuada, un esfuerzo inadecuado, y de repente nos levantamos más o menos bien y a medida va pasando el día vamos con el dolor de espalda. Llega uno a su casa, ahí es el dolor de espalda más molesto, pero se acuesta y amanece como nuevo. Ese es el típico lumbago, digamos, el común y corriente. Pero en este lumbago o ese dolor de espalda, la característica inflamatoria es que es un dolor que duele más en la mañana. ¿Como la fibromialgia? No, la fibromialgia usualmente le duele todo el día. En cambio, en esta enfermedad le duele la espalda en el día, por las mañanas, al levantarse. Y a medida van haciendo ejercicio, ese dolor va mejorando y ahí está, pero es más intenso en la mañana. La otra particularidad es que en la madrugada usualmente lo despierta el dolor, se vuelve de mayor intensidad, aunque estén en una cama muy confortable, pero los acaba despertando el dolor.
Y lo otro es que ese dolor se irradia usualmente a la zona de la cadera, a la zona de la nalga, por así decirlo. Entonces genera mucha incomodidad al paciente. ¿Y la progresión de este dolor de no tratárselo, en qué puede derivar? Va limitando las articulaciones. Digamos, en el caso que sea un hombro, una rodilla, y esa inflamación persistente va haciendo que nosotros perdamos la movilidad de esa articulación. Ahora, cuando afecta lo que es la columna, ahí podemos ver en la imagen la zona de la columna, que principalmente en la columna lumbar, o sea, la columna baja, nos va dando pérdida de la posición. Entonces la gente se va encorvando, o sea, va tirando su postura así como para adelante, y eso pues lo va limitando en muchas actividades. ¿El ejercicio ayuda, doctor? ¿Y qué tipo de ejercicio? El ejercicio es parte del tratamiento y para todo es indispensable el ejercicio, pero en este caso en particular es vitalísimo el ejercicio. Yo diría que es el 50% de la recuperación. Bueno, la persona puede sentirse imposibilitada de ejercitarse o con miedo por el mismo dolor que tiene, pero el ejercicio tiene que ser diario. ¿Cuánto tiempo y qué tipo de ejercicio? El ejercicio idealmente tendría que ser por lo menos una media hora a 45 minutos diarios. El mejor ejercicio viene a ser la natación. La natación es el del escoge. En segundo lugar pueden ser ejercicios aeróbicos, puede ser elíptico, puede ser bicicleta, puede ser banda caminando, acompañado de sus ejercicios de estiramiento. Ahora, se recomiendan también algunas otras terapias como yoga, tai chi, que favorecen la hiperextensión, el estirarse, y eso pues va desacelerando la progresión de esa enfermedad. Claro. Entonces esa enfermedad, es decir, si no hacemos ejercicio o una terapia en sí, ¿eso es sumamente progresivo o hasta qué punto podría llegar un paciente con espondilitis? Lo que pasa que la enfermedad es progresiva. Hasta este día no existe ningún tratamiento que la cure. O sea, con los tratamientos nosotros la desaceleramos o la frenamos, pero no la curamos. Pero si no va la recuperación de la movilidad, los ligamentos que están a la par de la columna, que estaban siendo afectados, se comienzan a endurar. Entonces las articulaciones se comienzan a fusionar. Entonces vamos perdiendo esa elasticidad que tenemos en la columna. Se puede confundir con otra enfermedad, como ya lo mencionaba. En ocasiones hay enfermedades con las que se puede confundir. Usualmente, pues a veces se pueden confundir con radiculopatías, pensando que es lumbociática o algo así. Y hay pacientes que incluso pueden llegar a ser sometidos equivocadamente a una cirugía y probablemente lo que tengan es una enfermedad de este tipo. Entonces, por eso que es bien importante en aquellos cuadros una enfermedad de pacientes no con síntomas de esos, conocimiento, pues porque en sí nosotros creo que pocos lo habíamos escuchado. Es una enfermedad de la que, como no se menciona mucho, no es muy conocida, quizás por eso mismo pueden confundirla o no saber qué tener, o una cosa así, porque no la conocemos, no sabemos los síntomas en sí o los confundimos. Es una enfermedad que no es nada frecuente, pues digamos a nivel de la seguridad social es el 3% de la población, tendremos alrededor de 120 pacientes en la consulta, pero sí la gran mayoría pasa desapercibida y de repente pues uno ve a alguien que pues va caminando como así para adelante, doblado, y es probablemente por esa enfermedad. Vale la aclaración que esa enfermedad es mucho más frecuente en mujeres. Y que se presentan hombres o mujeres. Mujeres son las más sorteadas. Yo no sé. Yo creo que todo viene desde Eva, como hemos dicho anteriormente. Todo lo peor. Bueno, no sé, porque no sé a qué horas comienza a descubrirse o a padecer la enfermedad, porque podríamos pensar, bueno, por todo lo que pasamos, que los partos, o en el caso de las mujeres tendemos a hacer más trabajo físico. Sí, usualmente en algunas enfermedades reumáticas tiene mucho que ver el componente hormonal, pero en esta enfermedad no es muy manifiesto esa influencia. ¿En los jóvenes se puede ver esta enfermedad? Usualmente empieza entre los 20 y los 40 años, pero digamos, hay niños de 5 o 7 años que pueden comenzar a presentar esa enfermedad. Y como usted lo decía, doctor, pues no es muy común, no hay muchos casos. Y entonces los doctores, las personas, los profesionales están aptos para dar un diagnóstico al respecto, porque usted lo decía, se puede confundir con otra. Entonces hay mecanismos específicos para determinar, ¿es esta enfermedad la que usted está padeciendo?
Mire, lo importante siempre es pensarlo. O sea, como dicen, correcto, o sea, los ojos no van a ver lo que la mente no piensa. Sí. Si nosotros tenemos en mente que existe un padecimiento de la columna, que si no lo tratamos, pues el paciente puede llegar a quedar discapacitado para toda su vida, porque todo lo que va lastimando ya no lo podemos recuperar. Entonces sí vale la pena que en todo aquel paciente que sienta un dolor de espalda, que no mejora fácilmente, que es más fuerte por la mañana, que lo despierte en la madrugada, pues consultar con un especialista para dejar los exámenes indicados y pues tratar de llegar a un diagnóstico lo más antes posible para dar un tratamiento oportuno. ¿Una radiografía? Sí, se ocupan algunos estudios. Bueno, uno decíamos el marcador genético que se puede tomar en sangre, ¿verdad? Un examen que en 10 días tenemos el resultado. Usualmente dejamos una radiografía de la cadera y de la columna lumbar baja, porque son los sitios en donde más frecuente afecta la enfermedad. También dejamos algunos marcadores de inflamación, que es muy probable que estén alterados en estos pacientes, y ya con el cuadro clínico, pues como que la sospecha va siendo bien fuerte. Ya con esa sospecha dejamos estudios más específicos, como la resonancia magnética, buscando inflamación en el hueso, y si la hay, pues hay que dar con toda la carga de la artillería de medicamentos que tengamos para frenar esta enfermedad. ¿Qué tan cara es la enfermedad en cuanto a los medicamentos? ¿Es de por vida? ¿Cuáles son los efectos secundarios del medicamento? Sí, el tratamiento va a depender los sitios que esté afectando. Si, digamos, nos afecta las articulaciones, o sea que inflamó rodillas, inflamó, digamos, la inserción del tendón aquileo ahí por el calcáneo, por los talones, digamos, que es muy frecuente eso, son manifestaciones periféricas. Entonces el tratamiento se hace con algunos medicamentos que se llaman fármacos modificadores de la enfermedad, y pues se frena muy bien, y estamos hablando de un costo mensual de $50, $40 en medicamentos. Y claro, pues evitamos que esa articulación se lastime. Ahora, cuando afecta lo que es la columna axial, o sea, lo que es la columna como tal, el esqueleto axial, pues ahí sí los tratamientos son los medicamentos biotecnológicos, que eso es como lo último en reumatología de los últimos 20 años, que son medicamentos que actúan sobre moléculas muy específicas, desinflamando, pero ahí sí hablamos de tratamientos de $15,000 el año, entre $5,000 a $15,000 el año. Por eso es importante estarse chequeando, ver que no puede llegar a esto. ¿En el sistema de salud público se tendrá la capacidad para tratar esto? Desafortunadamente en la red de salud pública no se dispone de ese tipo de medicamentos para la afección del esqueleto axial. Sí, para las manifestaciones periféricas. ¿Y entonces qué va a pasar con estos pacientes? A nivel del Seguro Social sí se dispone de todos los medicamentos que necesitan para tratar esa enfermedad. Ahora, también es importante tener en mente que esta enfermedad, a pesar de que todo lo que hemos visto es lo que afecta, pero también a veces puede debutar con una inflamación de un ojo, algo que se llama uveitis o epiescleritis. Entonces esa puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Donde uno tiene que correcto. Ponerle atención. Entonces también un llamado ahí para alguien que de repente le dio un problema, que dejó de ver, que disminuyó la visión, ojo muy doloroso, rojo, consultó al oftalmólogo, le dijo, no, lo que usted tiene es una uveitis, una epiescleritis, y el paciente casualmente tiene dolor de espalda, pues ese tipo de paciente hay que buscarle de una manera muy dirigida también esta enfermedad. ¿Qué está conectado? ¿Qué tiene que ver? Sin que creamos que esté relacionado. Es la respuesta inflamatoria por los tipos de receptores que hay en el ojo, también comparten muchos en común de los sitios donde afecta la enfermedad. Entonces a veces la punta del iceberg viene a ser la manifestación oftalmológica. ¿Recomendaciones, doctor? Igualmente, aquel paciente que tiene más de 15 años de padecer la enfermedad, también es de verificar las válvulas del corazón, porque puede dar valvulopatías cardíacas. Entonces, hay que tener en mente esas tres cosas: articulaciones, esqueleto axial, el ojo y las válvulas cardíacas. ¿Un chequeo basta para saber si estamos propensos a esta enfermedad? La postura para que no... La postura y el chequeo por lo menos. Ahora, en cuanto a tratamiento, muy importante lo que tú dices. La postura es vital. Usualmente nos venden el sillón súper cómodo, que estamos prácticamente a 45 grados, pies en alto, y como que resulta muy placentero. Como nosotras aquí al aire siempre. Ajá, así como ustedes están muy derechitas.
debería de ser la posición que siempre deberíamos de mantener. Aunque esté incómoda, doctor. De alguna... estar todo el tiempo, o sea, no es que estemos incómodas acá, pero normalmente usted lo dice, un sillón con cojines presta que uno se sienta cómoda. Pero estar así, como cuando estar parada y estar rígido, llega un momento en que ya la espalda, el cuello. Lo que pasa es que es de buscar un respaldo, pero que sea el fisiológico. Digamos, yo considero que esos respaldos son fisiológicos. Porque uno ¿está bien el sillón? Sí. Ah, ok, si no lo cambiábamos, doctor. Producción, por favor, dejen este sillón. lo mantenemos. Pues sí, doctor, pero es que si nos sentáramos así, entonces me voy a sentar con el respaldo. Ay, qué rico. Ahí estaría muy cómoda y es más fisiológico para su espalda. Es como el asiento del carro. Igual debe estar rectecito también. Sí, usualmente lo tiramos un poco para atrás. Sí. Pero digamos eso. Pongámonos cómodas, pues. Sí, por supuesto. No, la postura es muy importante. Igual la cama, ¿verdad? O sea, a veces resulta muy placentero una cama ya viejita que se hunde un poco y como que se acomoda más al cuerpo. Pero ya eso, está listo el lugar ahí. Ajá, correcto. Tal vez no es lo más recomendado. ¿Las haraganas? Lo que pasa es que ahí usualmente estamos un rato nada más. No, hay señores que nos ven todas las mañanas, todos los días. Pero de algún respaldo recto. Correcto. Tal vez habría que ponerlo un poquito más inclinado, no tan acostado y pues pudiera ser bastante confortable. Pero sí los colchones de tener mucho cuidado que no sean, que todavía tengan su vida útil y que sean no colchones semi-ortopédicos, que es casi dormir sobre piedra, sino que el que le sigue a ese realmente es que sea un colchón cómodo, pero que no se acomode mucho a la forma del cuerpo. Perfecto. También el ejercicio, los medicamentos a tiempo, lo más importante, el diagnóstico, ¿verdad? Sí. Porque sí necesitamos tener ese diagnóstico y pues llegarle oportunamente. Doctor, muchísimas gracias por hablarnos de este tema, sobre todo para hacernos conciencia de lo que podemos chequearnos. Mire, el aguinaldo puede ser para un chequeo médico antes que termine el 2019, es el mejor regalo que usted se puede dar también. Hoy es cuando y empezar el 2020 con todo y sobre todo mucha salud, que es lo que se desea para la mayoría. Doctor, que tenga felices fiestas. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y realmente, como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes y muchas felicidades para nuestros amigos televidentes. Gracias. Felicidades. Felices fiestas. Gracias igualmente. Keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby.